Bueno, pues a ver, respecto a lo que hablaba antes, que hablo claro, pero bueno, también habrá gente pues que se dé por aludida o habrá gente pues que piense esta tía no sabe lo que está diciendo o algo así. Claro, yo tengo que decir que durante este tiempo que yo he hablado que puedo haber perdido alrededor de 60.000 euros, he estado en plan empleando el tiempo en hacer todo de la mejor manera posible. He estudiado historia, he estudiado música, he estudiado idiomas, he estudiado de moda, he diseñado programas de conferenciales para que hubieran personas presentando conferencias. He hecho actuaciones, he producido música para gente muy conocida y he actuado para gente muy conocida también, además de muchas otras cosas que yo debería de tener un futuro que fuera algo en plan excepcional, que estuviera muy muy apartado de la vida con la que hoy por hoy tengo. Y otra de las cosas que a lo mejor quiero decir es que con todo este tema de Camping Bars, el Rider Clan, me siento muy atosigada y me siento muy agobiada, como si estuviera viviendo en un secuestro, como si mi libertad la estuvieran coaccionando y mi vida la estuvieran dirigiendo, pero no para mi suerte o para mi fortuna, sino para hacer de mí algo que no quiero, en plan cambiarme por completo e investigar si yo tengo malos hábitos, esto ya lo he dicho a veces, pero también si tengo otro tipo de sexualidad o si mis parejas tienen puntos débiles o si yo tengo parejas a lo mejor de otras culturas o si tengo parejas en temas relacionados metidos de lleno en esto, ¿no? En plan, pues me pongo, por ejemplo, me pongo a vender droga o me pongo a robar y a hacer esto que hace la gente de las tendencias de quedarse con la vivienda o con el coche o de estafar a sus mujeres, a sus esposas o de tener vidas distintas, en plan pues decir, mira, soy profesor de música de particular y luego es mentira, luego a lo mejor es una persona que trabaja en el Ministerio de Defensa de un pueblo de Chile o cosas extrañas, ¿vale? Que todo me lo están mirando para ver por dónde pueden cogerme o si a mí me da una crisis en plan una crisis, ¿no? Un siroco, un colapso mental, decir que son otras las causas y acusarme pues de cosas que no son ciertas o de cosas que verdaderamente no tendrían por qué tener el derecho a poder juzgarme por de una cosa a como me deberían de tratar, ¿no? De diferente o de la manera en que podrían pasar todas las cosas que no tienen que pasar, porque es como si criminalizar a un inocente que se está defendiendo
o criminalizar a una persona que está construyendo su vida o sin hacer daño a otros, o encarcelar y oprimir a mujeres libres que tienen a lo mejor otra educación o otra cultura, ¿no? Como en plan, yo aquí no estoy haciendo nada malo, pero por lo que sea, a lo mejor se entiende que estoy haciendo algo malo para, no sé, para la religión católica, y yo esto no lo sé porque yo no soy católica, ¿vale? Y de repente, al no ser que yo sea, ¿sabes?, de otro país o algo así, la gente se piensa que sí lo sé y que lo estoy haciendo por ofender o algo, y de repente me encuentro pues en un problema. Claro, hace tiempo, ¿vale?, yo ya pasé mi juventud, por así decirlo, mis primeros años de juventud, cuando crecí y fui adulta después de la adolescencia, ya los pasé haciendo muchas cosas con mi propio dinero. En plan, pues, si estaba en un sitio viviendo y no me gustaba el lavabo, pues podía cambiar el lavabo, y lo hacía yo trabajando con mi pareja, en plan, pues, con permiso o sin permiso, ¿no? Daba igual, porque a la hora de la verdad nadie cambia el lavabo en un piso de alquiler o algo así, pero si eres una persona muy escrupulosa pero no estás preparado, o no puedes pedir una hipoteca, o no vives con un piso de propiedad y quieres poner otro lavabo porque no te queda otro remedio, lo pones y ya está. Si mientras esté bien hecho o mientras se pueda usar, pues ya está. Y se usa el tiempo que se puede usar y punto. Entonces, construir, por ejemplo, una casa o algo así, que se hacía mucho en los tiempos de atrás, ¿no? Es algo ahora, hoy por hoy, que está muy mirado, porque tienes que comprar el terreno, tienes que allanar el terreno, tienes que hacer las tuberías, tienes que hacer muchas cosas. No se construye una casa como antes, que se iba la gente a un sitio y decía, mira, aquí voy a construir yo mi casa, y podía hacerlo. Hoy por hoy te pueden multar, te pueden buscar problemas y puedes estar infringiendo leyes que no las conoces, y puede haber accidentes a lo mejor que también te multan, ¿no? Porque hay riesgo de fuga de un gas o cosas así. Entonces, trabajé en un equipo muy grande, y con ese equipo no construimos una casa, construimos casas, muchas casas, con la intención de trabajar para poder hacer de esas casas, que esas casas fueran legales, ¿vale? En plan, pues que uno fuera notario, que el otro fuera perteneciente, que el otro fuera el capataz, en plan, pues bueno, cosas así. ¿Qué pasa? Que estas casas las construimos y luego yo pude poner el precio que yo quisiera para estar ahí, o pagar el precio que yo quisiera, por ejemplo, al notario, para que el notario trabajara para mí o algo así. Y todos estos papeles dependían de que tuvieran validez legal o no. No es un intento de estafa ni nada, es solamente un proyecto que yo hice. Lo hice en un sitio donde el suelo no tenía ningún precio ni ninguna validez, era un suelo que estaba más bien de forma hecha para que se hiciera ese proyecto, ¿vale? O sea, como una especie de periodo de prueba en el cual se mira y se tantea un poco. Es como una maqueta a tamaño real, más o menos, en el que se hace una prueba de un tiempo para ver si todo lo que has aprendido
en la obra y construyéndolo, pues queda bien o no, pues si no suelta esto agua, si no hay accidentes, si se puede usar diariamente. Yo hice todo este proyecto y calculamos que podríamos sacar de todas esas casas, y habiendo ahorrado los materiales que habíamos ahorrado y habiendo ahorrado todo lo que podíamos ahorrar, y de donde se supone que pertenece el sitio en donde estábamos construyendo con derechos legales, ¿vale? Donde estábamos haciendo esto completamente con derechos legales por aquel momento, podríamos haber sacado alrededor de una valoración, por ejemplo, en España se podía valorar una cosa así para vivir, lista para entrar, como en 1.000 millones de euros, adjuntando pues todo el territorio también en común y tal, ¿no? Como en plan pues una mini city o algo así. Una mini city, una villa, una comunidad, ¿no? Todo esto yo basándome pues en que la antipedofilia y la antipederastía debe de tener un núcleo donde actuar y donde poder rehabilitar también a lo mejor a personas que han trabajado y quieren hacer algo distinto, como en plan, mira, he sido víctima de muchos abusos, estoy pasando un mal momento, necesito estar en un sitio a lo mejor un par de años tranquila o un par de años tranquilo, o quiero estudiar o me apetece apoyar a la antipedofilia y me apetece trabajar y me apetece hacer cosas, ¿vale? O me apetece hacer música y en mi barrio no hay quien me aguante porque necesito tener mucho espacio, necesito hacer pintura, necesito hacer muchas cosas y me quiero liberar un poco. Entonces, cuando subimos en sí la cantidad de dinero que podríamos haber ganado, todo el mundo esperó poder presentar el proyecto para que nos lo aprobaran y venderlo, no quizás a ese precio, pero sí a un precio un poco a lo mejor menor, y repartirnos el dinero y poder llevar pues una mejor vida sin comparación, muchísima mejor vida sin comparación. Todo funcionaba correctamente, no hubo ningún accidente verdaderamente, o sea, sí que había gente que se inventaba. Empezó a pasar una cosa rara y empezó a ser que gente sí que se inventaba. ¡Ay, ha habido esto, ha pasado esto! Como gente que trabajando ahí dentro se inventaba que habían pasado cosas malas para que fuera a ellos a los que beneficiara su trabajo, ¿no? En plan, pues yo me voy a quedar con esta casa porque se le está cayendo el techo. O yo me voy a quedar en este sitio porque se está cayendo la instalación de eléctrica. En plan como cosas así, ¿no? Y la decoración de interiores y todo esto, a mí no me han pagado nada. Y el trabajo no me lo han pagado. Y lo que pasó fue que personas también con mucho poder quisieron trabajar a su aire en nuestra contra, ¿vale? O cosas así, y empecé también a recibir acoso de esta manera, dependiendo pues de toda la carga y la responsabilidad que yo tuviera en base a esta historia, ¿vale? Que es como que de repente no había nada que pudiera estar a salvo. En ese sitio se puede hacer muchas cosas, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas, pero tuvimos que deshacer, dijéramos, lo que era la maqueta
la maqueta de tamaño real, ¿vale? Tuvimos que destruir la maqueta de tamaño real porque hubieron repercusión, por así decirlo, hubieron repercusiones de las cuales personas que no parecían absolutamente nadie, en plan pues un fontanero sin futuro, una estudiante de peluquería o una camarera que no ha trabajado nunca de camarera o cosas así, que luego tenían relación pues con personas muy poderosas o con personas que estaban completamente atentas a cuáles iban a ser los movimientos que iban a pasar ahí. Como si yo tuviera a lo mejor que protegerme o proteger a alguien, o aquello estuviera pensado para que hubiera gente que pudiera estar protegida, y de repente iba a ser allí el punto objetivo de donde se iba a atacar a las personas que fueran allí en son de paz, o en calidad de vengo a vivir aquí, a pasar aquí a lo mejor un verano o un año o algo así. Entonces, como que sin que nos quisiéramos dejar, ¿vale? Sin que nos quisiéramos dejar, se fueron apoderando de este sitio y de este proyecto, con excusas y con engaños, con ventas ilegales de las propiedades sin la aprobación necesaria para ser calificadas como viviendas habitables, sin contrato con trabajadores voluntarios, en relación a lo mejor pues con causas penales y denuncias o con cirugías estéticas que no parecían ellos, para que tú creas, para que tú te emparanoies y digas, esta del DNI no eres tú, esta del DNI no eres tú, y te hagan tomar por loca, y luego sí que son ellos. Lo único que se han hecho cirugías estéticas. Y quedarse con las propiedades. Y empezaron a haber también amenazas, robos, persecuciones con coche por las montañas. Claro, a mí, como me podéis ver, estoy viva, aunque no se me vea la persona más atractiva del mundo, no se me vea la persona más inteligente del mundo o la persona con mejor vida del mundo, ¿vale? Puedo calificarme que soy una superviviente, porque cuando te persiguen por la montaña coches todoterrenos y te están haciendo un seguimiento, y hay todo un grupo de WhatsApp hablando de la hora en la que sales del sitio, de la hora en la que entras, y de desconocidos que se beben 4 cervezas y tiran las latas cerca de tu casa, y que se escuchan ruidos por la noche extraños y movimientos extraños y cosas así, o te encuentras colillas en la terraza de donde estás viviendo, y cuando no eres fumadora o cosas por este estilo, se me puede calificar que sí, que soy una superviviente, además de ser testigo. Con el tiempo la gente también se quema mucho y dice, ya no quiero trabajar más con esto, ya no puedo seguir más con esto o tal. Yo tengo documentos, tengo archivos y registros de los que se ve perfectamente cómo se inició y cómo se fue desarrollando el proyecto y cosas así, y de formación de las personas que trabajaron, y de información y tal. Pero a mí me han robado y me han hackeado a veces las cuentas, y me han robado ordenadores y me han roto ordenadores, donde justamente pues siempre van al punto débil, ¿no? Que si estás esperando unos papeles, luego esos papeles pues ya te los han pasado, y a lo mejor después, en lugar de un mes para poder esperar y para poder solucionar los problemas o para poder registrar las cosas, tienes que esperar luego 3 años o algo así parecido. Entonces espero poder sacar mucho dinero de mi trabajo y de mi esfuerzo y de mi proyecto, y volver a tener una vivienda, porque yo tendría que tener una vivienda allí también, en ese lugar, y disfrutar también de mi trabajo, y lógicamente no lo tengo. Estoy en menos de 12 metros cuadrados viviendo en una situación de desesperación,
con gente alrededor que no hace nada parecido a lo que a mí me gusta hacer y en constante peligro de decir, en el momento menos pensado me voy a quedar sin dinero, me voy a quedar sin casa, me voy a quedar sin ayuda, me voy a quedar sin apoyo y me voy a quedar sin nadie que me crea o que me avale, y el tiempo va pasando. Ya ha pasado mucho tiempo, han pasado 6 años desde la inauguración del proyecto, y por lo que tengo yo entendido se han creado empresas falsas de taxistas con empresas falsas, que no son taxistas de verdad, que son taxistas fantasmas. Se han creado, dijéramos, alrededor casetas de personas que han perdido la cabeza porque han accedido a viviendas y a una categoría y a una clase de vida y a un estilo de vida mucho superior para el que estaban preparados, y se les ha ido la cabeza por completo, que son personas pues que se ponen a lo mejor en lo alto de la montaña a vigilar porque ahí no están pagando ni nada, ¿no? Como una especie de ocupas, pero que están locos, que se han quedado allí pensando, si viene gente que no conocemos, un grupo muy grande, les tiramos a lo mejor cervezas o les tiramos 4 piedras a los coches o cosas así. Personas como gente que se ha aferrado allí y que se ha quedado en ese sitio por todo el morro, por toda la cara, y han creado su propia comunidad y su propio clan. De decir, estoy tan loco que voy a vender tripas sin curar o algo así en un supermercado, como el rollo ya de película de terror completamente, ¿no? De película de pueblos abandonados que hacen cosas con restos de cadáveres humanos o con restos de cadáveres de animales o cosas peores, ¿no? Y como hablamos de cosas peores, pues no lo podéis llegar a imaginar, pero sí, muy muy peligroso, porque aquello está muy apartado, y es por eso que se hace en el proyecto de prueba con materiales, pues nada, una pared que a lo mejor una pared no es una pared, ¿vale? Es otra historia, es una sábana con yeso o una cosa así, para que no se quede la maqueta de tamaño real, siendo un peligro para que luego no haya allí gente que se esconda a violar a una persona o algo así. Pero que lógicamente bajo esa circunstancia puede haber una persona que construya una pared de verdad, ¿no? En todo el tiempo que se tarda en investigar y todas estas cosas. Y entonces han habido en ese lugar, han habido violaciones también, se sabe, han habido robos, han habido peleas con armas de gente granjera o algo así, que saca pues una escopeta o saca un estridente de triturar la paja o cosas así. Y han habido personas pues que han perdido muchísimo dinero y han trabajado muchísimo para no tener nada en absoluto, ¿vale? Para dar de sí todo lo que han podido mientras han estado allí y luego desaparecer por sugestión, por miedo, por amenazas o también por quedarse un poco locos. Y luego hay personas que han aguantado y han sido testigos de cómo han sido las peleas por la ocupación de ese sitio. Y de cómo coches que no vivían, o sea, personas que no vivían allí, o como coches que nunca jamás habían estado allí, nunca habían pasado por allí, de repente llegaban 20 coches y se quedaban 20 familias a vivir en ese sitio, o aparecía de un día al otro una casa nueva construida, algo que dices tú, pero no puede ser. Y sí, aparecía gente a construir una casa que desde las 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, y construían lo de afuera y no sé, cosas muy locas. Y también pues gente que no pagaba nada y llegaba pues con un coche de estos de todoterreno o algo así, ¿no?
Y de repente se ponía a construir al cabo de los 6 meses su casa allí. También, ¿no? Y, o sea, ya es lo que comento. Películas del terror que luego pues son gente que hablan entre ellos a lo mejor y se hacen amigos y piensan, pues si sube una chica... O si sube un equipo o algo así a decir qué está pasando aquí o lo que sea, no los dejamos que se vayan o ya les tienen como una trampa preparada o como un plan. Hablo de gente que ya te estoy diciendo yo que si está valorado el proyecto en 1.000 millones de euros con el terreno que se suma alrededor es por algo, no es por ponerle flores al asunto. Es por algo, ¿no? Y se hace con todo el cuidado del mundo y con toda la buena intención del mundo y se lo acaban quedando cuatro locos, 4 son montañeros que si subes allí te enseñan los dientes y las zarpas y las sierras que tienen para hacer cualquier tipo de locura en cualquier momento. Claro, esto se denuncia. Y al parecer empiezan a calificar el suelo que no era para nada, no estaba, la tierra aquella no estaba en ese estado, aunque no puedo decir dónde, lo empiezan a calificar de poner metros cuadrados como solución, poner metros cuadrados registrados en el estado de Marruecos, para que así... sea más difícil entrar ahí y sea más difícil el poder actuar y sea más difícil el poder moverse o cosas así. Y luego empiezan a asociarse con robos y con gente que ha construido aquello sobre lo destruido, ¿no? Y tampoco tienen derecho a la propiedad y tampoco tienen... nada a su nombre o algo así, pero empiezan a lo mejor a llevar allí cosas de sus vidas, en plan, pues, no sé, muebles de hace 50 años o cosas así para decir y ya asignarse como que allí han estado toda la vida y tal, y hacen, en lugar de una construcción nueva, una construcción muy vieja, ¿no? De una casa muy vieja, porque lo han hecho todo así, porque se han llevado de la casa que tenían de hace 50 años, se la han llevado allí. El sofá se lo han llevado allí, el papel pintado de la pared se lo han llevado allí y han hecho locuras así. Y todo lo han hecho también pues para evitar que personas jóvenes que quieran ser madres o personas con familias que quieren estar apartados de la pedofilia y de la pederastía y poder ser felices, sean también humillados delante de sus propios hijos y digan nada, o sea, y se depriman y se desmoralicen. En plan, nada de lo que hacemos tiene ningún sentido, todo nos está yendo mal, todo el trabajo que hemos hecho y todo lo que nos ha costado tanto conseguir nos lo quitan en un día porque vienen personas peligrosas a decir tú no eres nadie aquí, tú no eres nada aquí, tú no puedes hacer esto aquí. Y como a quitar los ánimos y las ganas de vivir cada día, a cada segundo, ¿no? Y que nadie pueda hacer nada. Yo he tenido la suerte de poder hacer cosas, pero también hasta cierto punto, porque los nervios ya me hacían me hacían perder peso también a cada momento y dolores de cabeza y pasar mucho miedo y tener mucho miedo y hacer mucho gasto de dinero y tener que verme obligada a hacerme mucho la tonta, a saber que me estoy montando a lo mejor en un taxi y que esa persona no es taxista y a lo mejor porque me conoce de vista o me conoce de oídos o algo así, pues él disimula y se hace pasar por taxista y me lleva a un sitio donde yo se lo digo a cambio de que le pague dinero, ¿no? Pero porque necesitará también dinero para comer o lo que sea,
y se crea como un ambiente un poco más de entrañable o un poco más de confianza, pero que a la hora de la verdad no está nada bien, porque está todo el mundo corriendo un peligro de forma inútil, ¿vale? Hasta desde yo hasta personas que a lo mejor estaban en mi contra o algo así, y también se les puede torcer la situación y volverse peligrosos para ellos o para ellas. En plan, que si me defienden un día, si yo digo algo y me defienden y dicen no, porque esta chica yo la conozco, es muy buena chica, a lo mejor a esa persona luego le buscan problemas y también van a su casa a sacarla a la fuerza de su casa o algo así, o van a su casa a ver si está conmigo viviendo o con paranoias o cosas así, ¿no? O que si yo quiero una casa y en ese momento se supone que soy yo la que debo mandar en el proyecto, ¿no? Y yo quiero una casa allí, y si la gente empieza a ponerse en mi contra y decir no, tú aquí te tienes que ir, yo sola, ¿qué voy a hacer, no? Y es como que sentirse ridículo y tal. Yo busqué a una persona que tuviera una posición política, en plan, alguien que tuviera un poco de mano en el gobierno y que pudiera gestionar un poco una mediación en este tema, que sin hacer locuras y sin que pudieran pasar a ser problemas más graves. Conocí a una persona, pero solamente pude hablar con él por teléfono, no me pareció una persona grata, y tuve que llevarme el tema a los juzgados y al Palacio de la Justicia, y bueno, en plan como que tuve que tener juicios y tuve que trasladar los juicios a otra ciudad y tuve que hacerlo todo más fácil y tal. Entonces ha quedado todo en stand-by, pero alrededor desde el año 2022, ¿no? Desde el año 2022 pensábamos que aquello iba a quedarse con una esperanza de vida, de obra, sin contaminación y sin derribos y tal, hasta el 2020 más o menos, como que pudiera vivir allí 20.000 años gente que no hiciera ninguna cosa rara, y de repente se destruyó todo alrededor del año y medio, más o menos. Ya no se podía hacer nada, ya habían cosas raras que la gente se otorgaba el derecho de a lo mejor de sentarse en una zona común de la calle, voy a decirlo así tal cual, y se querían adjudicar la calle a costa de tirar indirectas raras, como de dejar en ese trozo una lata vacía o un poco de basura o un cenicero con colilla o algo así, como para que te des cuenta de que ahí tú no pintas nada, que ese es su sitio, o que se ha habituado a salir a tomarse el cigarro ahí o a hacer su pensamiento ahí. Y bueno, y estoy esperando a ver los resultados. No quiero decir nada, pero hay personas también del antiguo gobierno alemán que también están informadas de este caso, y es por más que nada pues porque merece la pena que, si hablamos de una cantidad de dinero tan grande, se lleve a un acuerdo, supongo, porque luego ellos que hacen todo esto pueden vender esas casas o pueden verdaderamente hacer uso de ese sitio pagando una miseria o pagando muy poco y haciendo uso de algo así, o vendiéndolo por unas cantidades de dinero mucho mayores, o incluso mejorando las obras de base y corroborando toda la información y viendo y verificando y corrigiendo pues todas las cosas y tal. Y que dices tú, bueno, mira, a lo mejor pues si no lo aprueban, no si no lo aprueban, tú te quitas un peso de encima, porque luego allí, como te ha pasado esto, no tienes que seguir trabajando, levantando la obra y tirándola abajo y tal. Sí, en eso sí que es verdad, y eso sí que todo el mundo tiene razón y tal, pero hay que verlo desde el punto de vista desde
hay otras personas también que pueden verlo, y es que hay gente que actúa así. Hay gente que actúa así, que con la broma o con la tontería te arrebata lo que verdaderamente es tuyo a cambio de nada, y por ofrecerte una vida miserable y no reírse, pero bueno, es como en plan, mira, te vas a librar de esto, pero por otro lado yo voy a sacar provecho y voy a sacar partido de todo tu trabajo, de todo tu equipo y de todo tu ingenio de forma gratuita, porque a mí me da la gana y porque lo que has hecho verdaderamente no tiene un sentido para la sociedad. En plan, pues levantar una ciudad para que sea un punto de encuentro y de familias apartadas de la pedofilia y de la pederastía, cuando todos sabemos que la pedofilia y la pederastía es un tabú y a la misma vez es lo que mueve el mundo y el negocio del dinero, pues es como una tontería a lo mejor, ¿no? Para la gente que dirige este tipo de colectivos y antizofílicos. Pues no tiene ningún sentido que en un pueblo de antizofílicos haya un hombre a lo mejor de 80 años con 4 cabras, más que si no las quiere cuidar o algo así, ¿no? Que las tenga que vender. Pero bueno, que yo creo que allí se podría haber aprovechado y haber hecho uso con razonamiento de esto, del periodo de prueba y de a lo mejor de madres jóvenes y tal que querrían luchar por un futuro y tener un futuro, pudieran estar allí, y que se ve perfectamente que están estables, que están estudiando, que son personas sanas, que son personas que no tienen nada que demostrar, que si no tienen personas que las apoyen, ahí van a haber personas que las apoyen, y que si son muy jóvenes o se sienten que son muy mayores, de todas maneras ahí pueden reflexionar sobre lo que quieren hacer o no quieren hacer, o lo que pueden hacer o hasta dónde no pueden hacer. Todo. Pues en plan, pues mira, yo puedo hacer 2 horas a lo mejor de estar en el terreno, trabajando el terreno y cultivando hortalizas o algo así, pero no puedo estar luego 5 horas sentada porque necesito otro tipo de dinámica diaria, ¿no? Otro tipo de rutina. Entonces eso está bien, porque si no lo sabes antes, a lo mejor te equivocas. Si quieres ser madre y quieres tener un futuro, pues a lo mejor te equivocas. Te compras una casa y tal, y luego la casa se te queda pequeña o se te queda grande, o hay fallos con los que no has contado, y allí pues estando en ese estilo y con esa calidad de vida, pues puedes hacerte una idea de pensar, pues mira, yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, como que te visualizas y va muy bien, ¿no? Va muy bien para sanar la cabeza, para sanar la mente y estar contenta y estar alegre de pensar, lo estoy consiguiendo y cuando tenga hijos lo voy a conseguir y voy a estar súper bien porque aquí estoy viendo ya un poco mejor todo, ¿no? Porque a veces nos agobiamos y a lo mejor pues esto. Yo, por ejemplo, estando en un sitio de 12 metros, a mí me dicen, ¿quieres formar una familia? Y de repente como que se me echa el mundo encima, porque cuando te tiras con problemas muy graves durante muchos años, luego se te olvida la vida real y se te olvida, es como un daño moral y psíquico también, ¿no? Es como que no sabes luego qué es lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, porque ya no tienes los mismos hábitos que cualquier persona que se ha mantenido toda la vida viviendo en una casa o en una finca. Y así pues también sociabilizas, si no tienes amigas pues tienes una vecina, si nunca has tenido un jardín pues puedes cuidarlo y puedes aprender muchas cosas y no estás pensando todo el tiempo en que tienes que ir al supermercado a comprar, como que te calmas,
pues las decisiones correctas, estando tranquila y estando relajada. Que habrá gente que haga un proyecto así y solamente piense, pues yo me quedo aquí hasta que no me paguen, no me voy. También es respetable, pero en ese caso, cuando se hizo el proyecto, se hizo y se construyó para ver si le daban la validez, en el fondo sí se hizo para que una persona, se hizo en dedicación a una persona y en dedicación a que esa persona que era inocente tuviera un momento de reflexión donde poder prepararse para una futura maternidad y para poder tener un buen futuro y tomar las decisiones correctas y aprender todo lo que le faltaba en la vida, ya que esa persona no había tenido madre y no había tenido pues por así decirlo conocimientos, ¿no? De cómo hay que hacer esto, cómo hay que hacer lo otro, pues un programa pues en dedicación a ser madre. Y todo lo que hizo esa mujer inocente lo hizo por sus hijos y no dudó ni un momento de tener que decidir y de tener que elegir siempre ante cualquier situación el bienestar y el mejor futuro para sus hijos. Y así pues mira, es agradecido y es muy gratificante y es pues como muy doloroso ver que personas que se aprovechan así el tiempo y aprovechan así la vida y se toman con esta filosofía las cosas, a personas que no ven nada porque están atrapadas en un mundo del que no pueden salir, del que no quieren salir o se han quedado en un bucle y ya no se reconocen a sí mismos o cosas así. La verdad que no quiero compararlo, ¿vale? No quiero compararlo, pero bueno, cuando en la película, a lo mejor, en la película de Camarón, ¿no? De la isla, se lo llevan para que se desintoxique o algo así, bueno, pues es como un drama. Pues en lugar de un drama, pues hacer una cosa muy bonita, algo parecida, pero muy bonita, porque la situación que tiene la gente que vive en alquileres y les pasan las cosas que les pasan, que les entran en la habitación, que se prueban su ropa, que se encuentran su chaqueta con corrida y cosas así, pues son cosas muy estresantes y son cosas que llevan a uno a la perdición. Que lo mismo te pegan el SIDA por la calle, alguien que te salpica su saliva dentro de tu ojo o algo así, y luego pues que se les hace imposible de encontrar pareja y de seguir con su vida con normalidad. Es como que de repente todo el mundo ha perdido la cabeza y tú formas parte de algo de lo que no quieres formar parte. Tú quieres vivir tu vida y no te queda más opciones y eliges la única opción posible con la que puedes continuar, pero en ningún momento nadie tiene que rebajarse, ni a que le traten como a una prostituta, ni como el polvito del final de mes, ni como la mujer de la limpieza, ni como una mierda en lugar de una estudiante, ni como una vaga, ni como una zorra, ni como una guarra, ni como, no sé, ni como la pringada del turno. Vamos, yo lo veo así. Así que bueno, los que seguís mis vídeos, que podéis comentar lo que queráis y podéis darle like, y si queréis comentar cualquier cosa, pues yo estaré encantada, que espero que las cosas que digo pues también veáis que tienen mucho sentido y que me apoyéis y me deseéis suerte, porque a mí si me pagan algún día por una parte, un porcentaje del trabajo que he hecho en toda mi vida, yo creo que voy a tener una vida de la que me acordaré muchísimo de la gente que me ha ayudado, de verdad. Bueno, un saludo. Chao.